Here we go. ¿Ya? Vamos a ponernos en pie para orar, hermanos, para dar principio a esta tarde. Hermano Luis, ¿nos puede llevar la oración, hermano? Sí. Gracias, Señor, por habernos guiado aquí a tu casa. Es un gusto estar aquí contigo porque sabemos que vamos a aprender de ti para seguir viendo esa luz que nos siga iluminando con tu palabra, Señor. Danos la sabiduría para entenderla, practicarla y compartirla. Damos gracias por eso en nombre de Jesús, Señor. Ok, hermano. Entonces ahí tienen su hoja. Vamos a continuar en este libro tan interesante, el libro de los Hechos, que también se llama el libro, ¿verdad?, de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad?, o el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el doctor, el médico amado, ¿verdad?, que vino a ser también el compañero de Pablo, o quizás médico de cabecera. Y este libro, hermanos, nos narra, ¿verdad?, de la trayectoria de la iglesia cuando nació y todas sus experiencias. Y ahorita ya vamos libro por libro, capítulo por capítulo, perdón, y ya vamos en el capítulo 15. Y el capítulo 15 lo hemos titulado El Concilio en Jerusalén. Cada capítulo le hemos puesto un nombre para identificarlo con los demás capítulos, y así cuando necesitamos algo de referencia inmediatamente sabemos en qué capítulo se encuentra, ¿verdad?, por el título, el evento principal. Ese también es de mucha ayuda el recordar los personajes principales, ¿verdad? Dijimos que en los primeros 9 capítulos Pedro era el personaje principal, pero del capítulo 9 o 10 en adelante viene siendo Pablo y ahora por última vez vuelve a salir el testimonio del primer apóstol San Pedro. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver el capítulo 15 entonces, y nomás vamos a llegar hoy en este día hasta el versículo 35, ¿verdad? Porque después del 36 al 41 es el segundo viaje misionero, solo que hoy vamos a continuar con el primer viaje misionero, ¿verdad? Y nos vamos a detener en el versículo 35. Así es que ahí en su hojita, en su hoja, hermana Brenda, léanos los primeros 2 renglones hasta la palabra circuncisión. Había surgido un serio problema en la iglesia primitiva acerca de si los convertidos gentiles tenían que someterse al rito judío de la circuncisión. Ok, vemos nosotros, hermanos, que los judíos difícilmente aceptaron a los gentiles como hermanos, como parte del pueblo de Dios, del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo había dicho. Pero, hermanos, vemos nosotros que en esta ocasión, pues los gentiles glorificaban a Dios y multitudes venían. Acuérdense, en Samaria y eran ya miles y miles los gentiles que glorificaban a Dios, ¿verdad? Entonces comienza a haber este problema, surge un serio problema, ¿verdad?, de que los gentiles que se convertían, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Se convertían al judaísmo o al cristianismo? Al cristianismo. Se convertían al cristianismo. Pero los apóstoles, ¿verdad?, que eran judíos, los dirigentes que eran judíos, ¿verdad?, ellos guardaban, siempre habían sido doctrinados, enseñados en cuanto a la ley. Entonces ahora se convierten y dicen, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Les decimos que guarden los mismos ritos que tenemos que nosotros también guardamos, o qué vamos a hacer con ellos? Y hay una gran discusión, ¿verdad?, acerca de los gentiles, que en primer lugar para ellos era muy importante el que un judío, ¿verdad?, desde el nacimiento tenía que ser circuncidado. Y la circuncisión para ellos era algo, hermanos, muy importante, ¿verdad? Y luego enseguida dice,
como se indica, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estos legalistas de Antioquía. Vamos a ver el versículo 2, ahí mismo, el capítulo 15, versículo 2, dice así: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mira, mándalos, mándalos a ellos, ¿verdad? Que investiguen el problema y que vayan con los otros apóstoles, que hablen con Pedro y a ver cómo vamos a solucionar esto. Entonces los mandaron a Pablo y a Bernabé, hermanos, a que investigaran qué iban a hacer con este problema. ¿Los circuncidaban o no los circuncidaban? ¿Verdad? Entonces, parece que al principio, tanto Pedro como Santiago, el hermano del Señor, habían adoptado esta postura. Hermanos, Pedro dijo no, y Santiago dijeron no. Si los gentiles vienen a venirse con nosotros, a circuncidarlos. Y verdad, y déjame decir que para una persona adulta es un dolor horrible, ¿verdad? Tenía que ser un niño de 8 días de nacido, de la coagulación de la sangre, ¿verdad? Es perfecta a los 8 días y no sangra tanto, ¿verdad? Pero ya en una persona adulta, y luego si era tiempo de calor, las infecciones, olvídese, era algo muy doloroso y muy horrible y muy duro y muy difícil. Levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Wow, hasta ahí, gracias, hermano. Note usted, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, dicen que los fariseos ponían cargas que ellos no tocaban ni con un dedo. Yo tenía un maestro, nos daba civismo, ¿verdad? Y decía el maestro: hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. Su vida estaba en una completa inmoralidad y faltas y todo, pero él sí quería dar ejemplo y enseñar, y vivía él todo lo contrario. Aquí dice Pedro: ¿para qué le vamos a poner cargas que ni nosotros podemos llevar? Y luego a mí me gusta mucho el 11, yo quisiera que se lo aprendieran de memoria, ¿verdad? Que memorice todos esos versículos claves. Por ejemplo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de la misma manera que ellos. Vamos a repetirlo en voz alta todos juntos al coro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora sí, mírenme a mí, ustedes para acá. Dejen los apuntes, ¿verdad? Ahorita yo le doy la hoja. Dígamelo, ¿qué tanto se le quedó del versículo? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igualmente que ellos. Oígase, ya está. ¿Entiende? Entonces, ahí usted puede debatir muchas sectas, las obras, la ley. A mí me llamaron un día, hermanos, para ir al hospital a Santa Rosa, porque estaba un enfermo, ¿verdad? Y era, no voy a decir la denominación, pero era un enfermo, ¿verdad? Y me llamaron para que yo diera unos versículos acerca de la salvación por gracia, porque esa persona decía que tenía que hacer muchas obras para poderse salvo. Se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No era como contó Pedro cómo había el Señor dicho que tomara gentiles para su nombre. Y luego Eduardo, el número 2. Después me recuerda que cuando esto se complete, Dios ha prometido lo siguiente. El 16, lee el 15 y 16.
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Bueno, y luego el comentarista, ahora sí leo, dice 15, dice esto, y lo quita. Esto por supuesto sucederá en el milenio. Entonces, ya vemos nosotros, hermanos, que ahí esa profecía va a suceder en el milenio. También como la profecía de Joel, ese está en el capítulo también 2 de los Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el libro 2 de los Hechos decía, después de aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos verán visiones y soñarán sueños, ¿verdad? Y luego la luna se convertirá en sangre y las estrellas. Entonces, parte de esa profecía se cumplió, hermanos, pero parte no se ha cumplido, que viene siendo la gran tribulación. En este caso también aquí, esta profecía que el Señor dio es para el milenio, ¿verdad? Donde dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, ¿verdad? Entonces está resumiendo Santiago, ¿verdad? Y luego Santiago concluye diciendo, hermana Cintia, 15, el 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok, luego mi esposa, todo lo que sigue, ¿Hasta dónde? notamos.